Libro de Josué, capítulo 24. Libro de Josué, capítulo 24, versículo 29, ¿lo tienen? Amén. Lleva como título Muerte de Josué. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Amén. Murió Josué siendo de 110 años. Diga conmigo perseverancia. Dígalo otra vez, perseverancia. Estamos hablando de una persona, de un hombre, que de acuerdo a la historia registrada en la Biblia, Josué nace, crece en Egipto. Josué conoce el tiempo de la esclavitud. Josué sabe lo que es vivir en ese tiempo, lo que es ser esclavo. Luego Josué presenció el tiempo de la liberación. Luego Josué presenció el tiempo del desierto, el tiempo de la guerra y por último el tiempo de la conquista. Una persona que no se conformó siendo alguien, una persona que perseveró, una persona que también se puede haber quejado, una persona que de toda su generación solamente se habla de él y de Caleb porque tenían un espíritu, una actitud diferente al resto. Entonces se habla de él y se habla de Caleb. Se habla de Josué por su actitud y se habla de Caleb por su actitud. De la generación de Josué solamente se habla de ellos dos. La primera generación que sale de Egipto no llega a heredar la tierra prometida por sus quejas, algunos por falta de voluntad, otros no querían enfrentarse a las guerras, otros querían que sea Dios mismo quien descienda y que les sirva. Había una desconformidad. Ellos abrazaron esa desconformidad. Ellos querían que Dios los instale de inmediato. No querían atravesar el proceso, las guerras, el desierto. Y de toda esa generación, por el desierto, fueron muriendo, fueron quedándose atrás. Mientras que Josué y Caleb atravesaron esa temporada hasta llegar al tiempo de la conquista.
heredar la tierra que Dios les había prometido. Josué nace en tiempo de esclavitud. Josué sabe lo que es ser esclavo. Josué sabe lo que es vivir en ese tiempo, en ese ambiente. Josué también sabe lo que es estar en el desierto, lo que es levantarse, no ver nada, lo que es tener que despertarse de madrugada para ir a levantar, a recoger el maná. Josué también sabe lo que es que Dios le diga, muévanse de aquí hacia allá. Y todo el pueblo de Dios, todos tenían que levantar las tiendas, su hogar donde ellos vivían. Tenían que levantarlos, envolverlos y caminar hacia donde Dios les decía. Josué atravesó todos los procesos, todas las etapas hasta llegar a la conquista de Israel. Pero él no entró en ese sentimiento de queja, no entró en ese sentimiento de desconformidad, no entró en ese sentimiento de tristeza, no entró en ese sentimiento de sequía, de no ver nada, sino que él fue perseverante. Llegó a morir a los 110 años, pero no murió como cualquier otra persona. Muere siendo jefe de una nación entera. Es ejemplo de perseverancia. La vida de Josué es ejemplo de perseverancia. Es ejemplo de una persona consistente, de una persona firme y de una persona, por sobre todas las cosas, con identidad, que sabe lo que quiere, que sabe cuál es su anhelo, que no necesita que otros le estén diciendo lo que tiene que hacer. Josué es un ejemplo. Su vida es un testimonio de perseverancia. Que él fue una persona común, uno más del millón que eran, pero de ese uno más llegó a ser jefe, líder de una nación entera. Su vida es ejemplo, es testimonio, nos habla de perseverancia, nos habla de una persona que perseveró en el tiempo, que no permitió que la situación lo abrace, que no permitió que la situación apague su fe, que no permitió que la situación apague su anhelo, no permitió que ninguna situación, ninguna temporada, ninguna circunstancia apaguen el anhelo y la fe, sino que él fue perseverante. Todos atravesamos por procesos, por temporadas, por situaciones. Todo el mundo atraviesa por diferentes problemas. Pero mi pregunta es si uno tiene que permitir que esos problemas te apaguen, que esos problemas te quiten las ganas de servir a Dios, que esos problemas transformen tu vida y te lleven de ser una persona que inició con fuerza, con valor e inició con un potencial tremendo y luego se fue desvaneciendo hasta no quedar nada. Mi pregunta es si tenemos que permitir que las situaciones nos apaguen y nos lleven a esa falta de ganas de avanzar y querer ser alguien, o querer mejorar la situación de uno mismo, o querer avanzar y progresar y no ser igual a la familia, a la estructura que la familia armó. Porque a veces la familia nace con una condición, con un estándar, con un nivel. Y como ven que tú quieres salir, quieres mejorar, quieres algo más, quieres progresar, la familia, la sociedad, amigos, no te quieren dejar avanzar, no te quieren dejar crecer. Y comienzan a hablarte.
hasta que tú quieres pensar como ellos, y sí, quizá me conformo y mi vida está aquí abajo como la del resto. Y ese pensamiento de superación, esa actitud, ese espíritu, esas ganas de querer superarte comienza luego a apagarse. Y comienzas a moldarte, a acomodarte a ese estándar, a ese nivel, a esa forma. Entonces, mi pregunta es si debemos permitir o debemos avanzar, querer perseverar, luchar por los sueños, luchar por los anhelos, luchar por los proyectos, luchar por esos anhelos, esas ganas de querer superarte, esas ganas de querer algo más, esas ganas de querer dejar algo para que hijos, nietos hereden, o conformarte con lo que te dicen los demás y amoldarte a una forma. Es una mentira. Gente que dice que ¿para qué lograr tanto si no te vas a llevar nada? Está mal planteado, está mal dicho, mal expresado. Se trata de formar un legado, se trata de formar y dejar una herencia. Se trata de tú ir abriendo puertas, ir abriendo un camino para que luego los que vienen atrás ya tengan un camino preparado, ya tengan un lugar preparado. La gente que dice eso es gente que no tiene visión y no tiene propósito. Entonces, ¿nos juntamos con ellos o no? ¿Escuchamos lo que dicen o no? Es gente que no tiene un proyecto, que no tiene una visión, que no sabe lo que quiere, que no sabe hacia dónde ir, que se conforman simplemente con que el sol salga y se vuelve a entrar y nada más. Y que los que vienen atrás lo logren si quieren y si no, no. Entonces depende de uno. Diga, depende de mí. Dígalo, depende de mí. Depende de mí el querer avanzar. Depende de mí el querer progresar, el querer mejorar, el querer salir de una situación y empezar a estar mejor y llegar a un nivel mejor. Depende de mí. Estamos hablando de un hombre que nace en la esclavitud, crece, sabe lo que es la esclavitud y estuvo en los momentos más difíciles de la esclavitud, porque fueron los tiempos donde Moisés comenzó a actuar. Entonces los soldados, los egipcios, comenzaron a ser mucho más duros, más rígidos con los esclavos. También sabe lo que es el desierto, lo que es madrugar, lo que es tener que esforzarse y lo que es, siendo nadie, siendo un esclavo más, ahora tener que empezar a luchar, empezar a ser un soldado. El cambio que Josué tuvo es un ejemplo. La transformación que Josué tuvo es un ejemplo de una persona que no se conformó, que no se amoldó a la forma de ellos, sino que avanzó y perseveró y cambió su forma de pensar, su forma de ser. Y estoy seguro que no fue nada fácil. Y estoy seguro que la mayor batalla, la mayor pelea la tuvo con él mismo. Porque Dios les remarca: esfuérzate, sé valiente. No temas, esfuérzate, no temas, esfuérzate. Constantemente Dios levantándolo. Constantemente Dios hablándole: no tengas miedo. Avanza, no tengas miedo. Yo entregaré tus enemigos, no tengas miedo. Entonces, es un ejemplo la vida de Josué, de una persona perseverante. Ahora, perseverante no es simplemente estar por estar.
La perseverancia del cristiano tiene que ser una perseverancia, una persona que permanece, pero también una persona que comienza a mejorar. Esa es la perseverancia del cristiano, porque estar por estar no sirve. Pero la persona que permanece, la persona que es constante, pero que en ese trayecto comienza a mejorar, comienza a crecer, comienza a desarrollar su carácter, comienza a desarrollar su identidad, comienza a dar frutos. Esa es la perseverancia que vale. Pero el estar por estar no es una perseverancia válida, porque no hay un fruto, no hay un resultado. Pero la perseverancia nuestra, de todo cristiano, tiene que ser el estar, el permanecer, pero el constantemente ir mejorando, buscando crecer, buscando desarrollar un carácter, desarrollar una identidad, comenzar a dar frutos. Josué, ejemplo de perseverancia. No importa cómo uno empiece, importa cómo uno se va desarrollando en el camino, cómo uno va adquiriendo conocimiento, cómo uno va creciendo en el camino. Uno puede empezar de una manera. Muchos empiezan con buenas intenciones y con pasión, pero se va apagando la pasión. Se va durmiendo, muriendo la pasión. Y luego queda estar por estar. Pero se trata de empezar de una manera e ir mejorando en el camino. Que Dios vaya obrando en tu corazón, que Dios vaya trabajando en tu corazón. Los procesos son duros, los procesos son difíciles. Pero para poder tener un crecimiento espiritual, un crecimiento en la vida del cristiano, es necesario la destrucción de la vida del cristiano. Es necesario que Dios rompa, que Dios quebrante todo pensamiento, toda actitud, toda forma de ser, toda forma de pensar, y te lleve a ser la persona que Él quiere. Te lleve a ser la persona que Él ya diseñó, la forma que Él diseñó para ti, para que este mundo, esta provincia conozca una obra en las manos de Dios, una persona hecha, transformada por Dios. Y tu vida también sea un testimonio de cambio, un testimonio de transformación, un testimonio de que sí hay un Dios y que ese Dios existe. Para eso Dios te llamó y no te llamó para cosas pequeñas. No te llamó solo para cambiarte, formarte, darte una familia y todo termina ahí. Llamó para transformar a la persona, cambiar la persona y llenarla del Espíritu Santo a la persona, para que esa persona comience a conquistar lugares y esa persona comience a ganar almas para el reino de Dios. Y esa persona, ese cristiano, cuanto más lleno del Espíritu, comienza a llegar a gente de otros niveles, de otras alturas, empresarios, políticos, gente que necesita escuchar una revelación precisa, una palabra de Dios que cambie y transforme. Entonces la perseverancia es lo que te va a sacar de una situación y te va a llevar a un lugar mejor. La perseverancia es lo que te va a llevar a conquistar. La perseverancia es lo que te va a ayudar a superar muchos obstáculos, muchas cosas, muchas oposiciones. Josué pasa de ser uno más. Comenzó a ser siervo, servidor de Moisés, servidor de una persona que servía a Dios. Permanece, es fiel, persevera.
hasta que Dios comienza a tenerlo en cuenta. ¿Me escuchó, verdad? La perseverancia lleva a que Dios te tenga en cuenta. Cuando Dios ve que eres perseverante, cuando Dios ve que vas creciendo, que la llama, el fuego del Espíritu no se apaga en tu vida, cuando Dios ve que eres una persona que conserva, que defiende la pasión por Él, cuando Dios ve que insistes, que quieres, que peleas, que luchas para mantener esos sueños, esos proyectos vivos, entonces es llamar la atención de Dios. Entonces cuando Dios habla con Moisés, le dice, trae también a Josué. Cuando Dios habla con Moisés, le dice, prepáralo a Josué porque él va a dirigir esta batalla. Cuando Dios habla con Moisés, le dice, tráelo a Josué porque vas a orar por él, vas a imponer las manos sobre él. Y la sabiduría que hay en ti, el espíritu que yo te he dado, va ahora a la vida de Josué. La perseverancia lleva a que Dios te tenga en cuenta y que Dios comience a despertar en ti dones, que Dios comience a darte un nivel mayor de unción. Mientras somos perseverantes, empezamos de una manera, pero Dios comienza a darte más. Dios comienza, y lo que te da, Dios comienza a mejorarlo. Dios comienza a cambiarlo y a mejorarlo. Entonces esa unción comienza a mejorar, esa vida en Dios comienza a mejorar y comienzas a tener un crecimiento. Comienzas a tener un crecimiento y a dar frutos. Comienzas, como dice la palabra, evolución. Evolución que inicia de una manera, pero luego esa forma va mejorando. La innovación, que es ir renovándote, que es ir renovando un prototipo, un proyecto, algo. Pero ya hay una base. La luz que nosotros vemos no es algo nuevo de este tiempo. Ya hubo una persona que descubrió la lámpara, que descubrió la luz y dejó una base, dejó un principio y luego sobre esa base fueron mejorando y todavía siguen mejorando. Entonces Dios te da algo, Dios siembra algo en tu vida. Y la perseverancia lleva a que eso comience a mejorar. Dios comienza a mejorar. Dios comienza a mejorarte. Dios comienza a mejorar el don, a mejorar ese talento. Dios comienza a formarlo, a transformarlo. Y eso comienza a dar frutos. Josué, ejemplo de perseverancia, de cambio. Josué también se puede haber quejado y envían 12 espías a reconocer la tierra. De allá vuelve y Josué con Caleb dijeron, Dios va a entregar a esos gigantes en nuestras manos. En Jericó había gigantes. Dios va a entregar esos gigantes en nuestras manos. Los vamos a destruir como destruimos los otros enemigos. Pero los otros 10 dijeron, no, son muy grandes, parecemos langostas a la par de ellos, nos van a destruir. ¿Para qué Dios nos trae a un desierto? Para matarnos aquí en el desierto. Preferimos morir allá como esclavos. Se da cuenta la forma que tenían, la visión que tenían, la forma que tenían de pensar. Una persona con estrategias no ve imposibles. Una persona con estrategias no ve obstáculos grandes. Una persona con estrategia ya sabe cómo puede pasar adelante, cómo puede salir adelante.
una persona con estrategia. Una estrategia es una mente, voy a hablar así, una mente iluminada, una mente que Dios alumbró, una mente que tiene la luz de Dios. Porque es una mente que comienza a pensar de una manera diferente, que el resto tiene el entendimiento entenebrecido, oscurecido. Pero la gente de Dios, los hijos de Dios, tienen su mente libre, totalmente alumbrada, iluminada por la luz de Dios. Y hay una forma de pensar diferente. Entonces, mientras los 10 sembraban angustia al pueblo, Josué y Caleb sembraban fe. Dios decide no dejarlos participar de la heredad. Dios decide apartarlos. Pero dijo Josué y Caleb, ellos sí van a heredar la tierra. Y posiblemente sean los únicos 2 sobrevivientes de una generación. O sea, eran los sobrevivientes de una temporada, de una época. ¿Y cuántos de nosotros estábamos destinados a vivir y morir como muchos? A vivir de una forma, de acuerdo a una generación, a un diseño. Pero Dios nos saca de ahí y nos lleva a vivir de otra manera, con otro diseño. ¿Cuántos de nosotros estábamos destinados al mismo destino que nuestros antepasados? Pero Dios nos saca de ahí, como a Josué, lo aparta de una generación, lo aparta de un grupo de los de su misma edad, lo aparta, y Josué y Caleb eran los sobrevivientes de aquella generación que murió. Entonces, ¿cuántos no están destinados, verdad, a morir de la misma manera que el resto? Pero Dios nos aparta y nos lleva a otro destino, a otra forma. Entonces, eran los 2 sobrevivientes de una generación. Eran 2 personas que atravesaron por todas las etapas de Israel, por todas las etapas, hasta llegar a la conquista. El Salmo 90 dice: enséñanos, Dios, a contar nuestros días, de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. Nuestros días son pocos, nuestros días son pocos. Entonces tenemos que entender que la perseverancia es lo que nos va a sacar de una situación y nos va a llevar a mejorar. La decisión de querer servir a Dios, y que nada ni nadie apague eso. Que una situación no cambie esa pasión por Dios, no apague esa pasión por Dios. Porque todos atravesamos esas situaciones, pero la decisión depende de nosotros. Depende de nosotros. Querer permanecer en Dios o permitir que esa situación me apague, que esa situación apague mis anhelos, mis ganas de querer avanzar y mejorar, o ser de una forma diferente y decir: esta situación no me va a apagar y voy a perseverar en las cosas de Dios. Depende de nosotros. Josué muere a la edad de 110 años. Prácticamente Josué sale entre los 60 y 70 años de Egipto. Josué ya era grande. Josué ya era una persona con una forma de ver las cosas. ¿Qué propósito podía ver
qué sueños podía ver. Pero la perseverancia de un hombre común, de un hombre más, de un hombre igual al resto, o quizá Josué no tenía ningún talento, quizá era menos que nada, pero la perseverancia lo llevó a escalar, de ser un esclavo a ser jefe de un ejército, de un pequeño grupo, de ser ese jefe de pequeño grupo a ser un siervo estable de Moisés, y luego a liderar toda una nación, y de liderar a toda una nación, Josué responsable de conquistar la tierra prometida y dar la victoria al pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios sirvió a Dios todos los años y todo el tiempo que Josué vivió. Y los ancianos que habían quedado y habían visto las cosas, en todo ese tiempo también el pueblo de Dios sirvió. La marca de un líder que marcó a una generación, marcó a los ancianos para que ese testimonio quedara. Lo que podemos lograr con la perseverancia, el ejemplo con la perseverancia. Y nadie sabe o no sabemos a quién estamos marcando siendo perseverantes. Póngase de pie, vamos a orar en base a esta palabra.